El día en que Atila fue finalmente detenido, Roma no ganó sola. Dicen que Roma enfrentó a un monstruo y sobrevivió, pero la verdadera historia empieza con una verdad más incómoda. Ya no podía sostenerse por sí sola. Año y lugar: 451 después de Cristo. Galia, frontera occidental del Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente todavía se llamaba Imperio, todavía estampaba sellos, todavía acuñaba monedas, todavía hablaba con la voz de la ley, pero el poder no es un título, el poder es grano, caballos, paga, caminos mantenidos en invierno, puentes que no arden cuando cambia una alianza. En 451, Roma ya no tenía esas cosas en abundancia, tenía fragmentos. Aún así, una orden salió por los viejos caminos: pergamino enrollado, cuerda apretada, sello de cera prometiendo más de lo que podía entregar. El caballo del mensajero olía a sudor y cuero húmedo. Los cascos sonaban firmes sobre la piedra, y sin embargo, el campo escuchaba distinto. Las aldeas miraban el camino como la presa mira moverse la hierba. Dicen que Atila giró hacia occidente. La frase suena casi natural, como si fuera clima. No lo era. Era una decisión con rostro, una corte, un sistema de tributo, una reputación construida en campañas previas contra el Imperio de Oriente. Ya había obligado a emperadores a pagar oro para comprar tiempo. La consecuencia era simple: si el trono más rico podía doblarse, el más débil podía romperse. La corte occidental aprendía esa lección como aprenden las instituciones en decadencia. Tarde, por capas, una emergencia a la vez. En este lado de la línea, el nombre clave era Flavio Aecio. Aecio conocía la frontera no como un mapa, sino como una discusión viva. Entendía algo que los discursos oficiales evitaban decir en voz alta. El ejército de Roma ya no era un solo cuerpo de hierro, era un mosaico, unidades romanas, foederati, caudillos locales, pueblos que antes habían luchado contra Roma y ahora vivían dentro de sus fronteras con sus propios reyes, agravios y cálculos. En términos simples, Roma todavía tenía ejército, pero ya no controlaba sola la fuerza necesaria para salvarse. Y Atila entró en la Galia con una lógica parecida: un núcleo dominante rodeado por fuerzas subordinadas, dos sistemas compuestos, dos máquinas de lealtad imperfecta, chocando en el mismo territorio. Sobre las causas de la invasión, las fuentes no entregan una sola respuesta limpia. Se habla de ambición, saqueo y presión política. También aparece el escándalo de Honoria, una princesa romana, un anillo, una petición de ayuda, una exigencia de dote que sonaba más a rescate que a matrimonio. Nada de eso, por sí solo, explica todo. Eso es importante, porque la invasión no se siente como una línea recta, se siente como una mecha encendida en varios puntos al mismo tiempo. En la Galia, los efectos llegaron antes que las explicaciones. Los refugiados se amontonaban en las puertas con la misma pregunta en la cara: ¿aguantarán las murallas? Una campana de iglesia marcaba el tiempo sobre una ciudad que olía a paja mojada y humo de cocina. Las bisagras de hierro crujían al cerrar las puertas. Un niño lloró. Su madre no lo calmó con ternura. Le cubrió la boca con fuerza, no para consolarlo, para silenciarlo. Eso hace primero el miedo, edita la voz humana. Dicen que Atila casi tomó Orleans. Casi suena pequeño. No lo era. Los relatos insisten en presión real sobre la ciudad, con suficiente violencia como para quebrar partes de su defensa antes de que llegara el socorro. Por eso Orleans no fue un trofeo, fue una advertencia. La frontera ya no era una línea lejana, era una puerta que podía caer. Orleans tenía murallas, la Galia tenía ríos, Roma tenía retórica, pero las murallas requieren hombres, los ríos requieren cruces seguros, y la retórica requiere una audiencia que todavía crea. Aecio necesitaba otra cosa, necesitaba confianza, la única materia que Roma ya no producía de forma natural. En retrospectiva, las coaliciones suenan nobles. En el momento, no. En el momento son negociación bajo presión, promesas dadas con los dientes apretados, rivales que se miran entre sí casi tanto como miran al enemigo. Aecio envió mensajes hacia afuera: francos, burgundios,
alanos y otros jefes capaces de poner jinetes en el campo. Más tarde, una fuente como Jordanes preserva una lista de aliados que hoy suena menos a Roma unida y más a autoridad en contracción. No era Roma contra los hunos, era un comité armado, y el nombre más difícil de esa coalición era Teodorico I, rey de los visigodos. Teodorico no era un oficial esperando órdenes, era un rey con su propio pueblo y su propio horizonte. Los visigodos habían combatido, negociado y pactado con Roma. Pero cuando el imperio se debilita, los términos cambian. En otras palabras, esto no iba a ser obediencia. Iba a ser supervivencia negociada, mutua, tensa, con cuchillos guardados en cada cláusula. Aecio fue a verlo con la postura exacta de un hombre que pide ayuda sin admitir necesidad. El aire del consejo olía a lana y humo. Las hebillas metálicas chasqueaban cuando los hombres cambiaban el peso del cuerpo. Las copas golpeaban la madera una vez y luego silencio. Aecio observaba rostros, no discursos, porque los discursos pueden mentir, los rostros también. Así que escuchaba otra cosa, la pausa después del nombre de Atila, la mirada breve hacia la puerta, una mano cerrándose alrededor de una copa. Dicen que la alianza se cerró porque Atila amenazaba a todos. Sí, pero una amenaza común no garantiza cooperación. A veces produce lo contrario, tienta a la traición, sobre todo cuando uno de los socios cree que puede sobrevivir al derrumbe del otro. Ese miedo aparece en las fuentes con un nombre, Sangibán, líder de los alanos. Jordanes transmite sospechas sobre su lealtad, insinuando que podía entregar una posición clave. Que la sospecha fuera justa o no importa, menos que lo que revela. Aecio esperaba grietas y planificó la coalición como si ya existieran, no solo distribuyendo fuerzas por potencia, sino también por control. No era subordinación, era supervivencia negociada, y Aecio la trató como una estructura frágil desde el primer momento. Mientras los hombres discutían, la guerra seguía moviéndose. Los exploradores regresaban con polvo en las capas y los ojos entornados por el viento. Los caballos resoplaban en el frío. Los graneros se vaciaban más rápido de lo que llegaban órdenes. De pronto, un mapa dejaba de ser pergamino. Se convertía en animales exhaustos, cruces inseguros y pueblos contando días. Orleans esperaba detrás de sus puertas, escuchando el ritmo de los ejércitos que se acercaban. Dicen que la fuerza aliada llegó a tiempo. A tiempo es una palabra cruel cuando el pánico ya entró en la ciudad. Por eso el alivio no debió sentirse como triunfo. Debió sentirse como una muerte aplazada. Atila aflojó la presión sobre Orleans y eligió campo abierto. Esa decisión cambia toda la historia. Podía insistir en la ciudad y obligar a la coalición a romperse allí. No lo hizo. Prefirió terreno donde la movilidad valía más que las murallas. Terreno donde el miedo podía cabalgar más rápido que una puerta cerrándose. La guerra salió de calles y puertas, pasó a distancia, lomas y posiciones. El tipo de guerra en el que una elevación puede decidir no solo una batalla, sino la última credibilidad de un imperio. La coalición marchó para enfrentarlo, botas golpeando el suelo, correas de arnés crujiendo, estandartes levantándose hacia un cielo gris. Desde fuera parecía impulso, desde dentro era otra cosa. Era una alianza armada caminando hacia una prueba que podía romperla. Y ahí está el problema que Roma jamás habría grabado en un monumento. ¿Qué era más peligroso en 451? ¿El ejército de Átila o la fragilidad de la alianza que debía detenerlo? La coalición, que no confiaba en sí misma. La retirada de Atila desde Orleans, vista desde lejos, parecía contención. Dicen que retrocedió porque llegó el ejército aliado. Eso describe el movimiento, no describe la intención. Retirarse no es rendirse cuando el hombre que se repliega elige el siguiente campo. Sus exploradores se movieron primero, jinetes rozando los bordes del terreno,
leyendo caminos y distancias como un contable lee columnas de deuda. El polvo se pegaba a las botas, el sudor oscurecía las correas del pecho, el hierro tiraba de la boca de los caballos. Atila quería espacio, líneas de visión, un terreno que castigara la vacilación. La coalición lo siguió con el peso de un orden en derrumbe. Aecio no marchaba al frente de una columna romana limpia, marchaba con una fuerza remendada. Jordanes, después, enumera aliados con una sequedad casi incómoda: romanos, francos, burgundios, sajones y otros cuyos nombres cambian entre manuscritos. La lista importa por lo que revela. Roma no estaba movilizando lo suyo. Roma estaba reuniendo fuerza prestada. En términos simples, cada consejo junto al fuego tenía dos problemas a la vez: Atila al frente y la desconfianza dentro de la propia línea. Los visigodos eran la pieza más pesada de esa alianza. Teodorico I cabalgaba como un rey, no como un subordinado. Sus hombres olían a sebo y caballo. Las capas ásperas rozaban la armadura. Las espadas mostraban tácticas aprendidas de Roma, sin convertirlos en propiedad de Roma. Luchaban cerca de la frontera romana porque esa frontera ya se había metido en sus vidas. Los alanos, en cambio, eran la pieza más delicada. Jordanes menciona tensión alrededor de San Gibán y deja flotando la sospecha que podía romperse en el peor momento. Bastaba esa sospecha para cambiarlo todo. Aecio sacó una conclusión práctica. No trató el centro de su línea como una amistad, lo trató como un punto de control. Colocar a los alanos entre fuerzas capaces de aplastarlos si cedían era una solución dura, pero clara. Convertir la lealtad dudosa en una traición demasiado cara. Ahí empieza a separarse la versión oficial de la realidad. La versión oficial dirá después: Aecio unió Occidente. La realidad se parece más a esto: acomodar rivales de manera que nadie pudiera romper el frente sin pagar primero. No era idealismo, era geometría aplicada a la política. Los campamentos de la noche previa al choque no tenían nada de cuadro heroico. Eran máquinas ansiosas, hombres reparando arreos con dedos entumecidos, cuero chirriando al tensarse, una olla de caldo aguado soltando humo que picaba ojos ya irritados por el polvo, oraciones murmuradas demasiado bajo para sonar a certeza. Las órdenes sí sonaban nítidas: no duermas, no te apartes, no confíes en la oscuridad. Más allá del círculo de luz, la hueste de Atila esperaba con su propio silencio. Jordanes también da una forma general de esa línea. Atila fuerte en el centro, pueblos sometidos en las alas. La disposición sugiere control, pero también cálculo de desgaste. Un centro poderoso puede quebrar una línea. Un ala sacrificable puede comprar tiempo. Eso hacía que el ejército uno pareciera menos una tribu y más un sistema de coerción montado a caballo. La noche no se quedó quieta. Jordanes menciona un choque previo: francos contra gépidos, con cifras que crecen en la repetición. Llamarlo preludio suena menor. No lo era. Antes de la batalla principal ya había muertos, y eso cambia la mañana siguiente, porque nadie entra igual al combate cuando el campo ya empezó a cobrar. Nadie durmió bien después de eso. Aecio recorrió el campamento escuchando los signos pequeños de la moral: una tos contenida demasiado fuerte, una hoja raspada por tercera vez, una discusión que se corta en cuanto se oyen pasos. Sabía que el riesgo no era solo una carga frontal de Atila, también podía ser el colapso interno en el momento equivocado. Dicen que la batalla se libró en los campos cataláunicos, en algún punto de la región de Champaña. El lugar exacto sigue en disputa. El paisaje quedó borroso bajo siglos de afirmaciones seguras. Eso complica el mapa, no complica la lógica táctica. Las fuentes coinciden en lo importante: llanura, elevación, carrera por la altura, mini ancla. Antes de que empezara la batalla, ambos bandos ya estaban peleando por la ventaja. El terreno aquí no es decorado, es decisión anticipada. Si Atila tomaba la loma, podía mirar y presionar desde arriba una línea aliada desigual. Si Aecio la retenía, le quitaba impulso y empujaba la lucha hacia un desgaste donde el volumen de la coalición y la agresividad visigoda podían pesar más.
Las crónicas posteriores hablan mucho de valor, y sí, el valor cuenta, pero se consume rápido en un mal terreno. Por eso la loma se volvió el primer argumento real de la batalla. Quien la dominara obligaría al otro a pelear en peores condiciones. Por la mañana, el movimiento empezó sin ceremonia, correas tensándose, hebillas chasqueando, caballos golpeando el suelo en su sitio, aliento subiendo en ráfagas pálidas, estandartes levantándose hacia un cielo gris. Aecio envió órdenes por corredores, palabras pequeñas, consecuencias enormes. El papel cambiaba de mano en mano como si cada mensaje cargara un pedazo del último sistema que Roma aún podía coordinar. Al otro lado, la línea de Atila se formaba con la calma de un hombre acostumbrado a ver a otros quebrarse primero. Las trompetas probaron notas cortas. Detrás, una línea de carros no era todavía fortaleza, pero sí una opción. Un seguro. Incluso antes del choque, Atila se movía como alguien que preparaba más de un final posible. Aquí es donde la memoria posterior simplifica demasiado. Quiere una imagen limpia, civilización resistiendo y una marea bárbara retrocediendo. La mañana real no se sintió así. Se sintió como caudillos rivales aceptando por unas horas qué peligro debía caer primero. La presencia de Teodorico estabilizaba la coalición. También complicaba el futuro de Aecio. Aecio necesitaba a los visigodos en la pelea, pero no le convenía salir de ella con un vencedor imposible de contener. Esa tensión no estaba separada de la táctica. Entraba en cada colocación, en cada orden, en cada silencio. Para cuando ambos ejércitos encararon la loma, la verdadera cuenta regresiva ya había empezado. No hacia la victoria, no hacia la salvación, hacia el primer instante en que alguien decidiría que la alianza valía menos que su propia supervivencia. Una vez disputada la altura, la campaña dejaría de ser persecución por la Galia. Se volvería algo más estrecho y más duro, una lucha por el terreno que decide cómo se rompe una línea, y esa ruptura, más que el oro, más que las ciudades, era la moneda que Atila entendía mejor, la loma que controlaba el miedo. Dicen que la batalla comenzó como empiezan las batallas famosas, dos ejércitos frente a frente, una llanura abierta, el destino esperando entre ellos. Esa imagen sirve para murales. El comienzo real fue más pequeño, más rápido, más sucio, una carrera. Una loma se alzaba desde la llanura como el filo de un cuchillo romo, nada espectacular desde lejos, pero decisiva en cuanto entiendes lo que la altura le hace a hombres con escudos y caballos. Arriba, la hierba era más rala, el viento cortaba más, el suelo se sentía más duro bajo las botas. Quien llegara primero a la cresta vería el problema completo. Aecio lo sabía, Atila también. Dicen que Atila prefería el golpe directo, el choque brutal de centro. Sí, pero incluso un comandante hecho de reputación y terror seguía necesitando ángulos, necesitaba impulso, necesitaba que el terreno trabajara con él. Por eso su vanguardia avanzó temprano, no para derrotar a toda la coalición de un solo golpe, sino para tomar la altura antes de que el frente aliado pudiera asentarse. Del lado aliado, la coalición hizo lo que hacen las coaliciones bajo presión: discutir con los pies. Los oficiales romanos querían alineación, los nobles visigodos querían honor, los alanos querían seguridad, los contingentes francos querían botín. Cada grupo traía su propio ritmo. La loma no aceptaba ninguno. Aecio empujó la marcha como un hombre apretando un puente que ya cruje, obligando a la línea a endurecerse antes de que se deshiciera. Los microdetalles dijeron primero la verdad: cuero crujiendo por correas demasiado tensas, caballos ladeándose con espuma blanca en los labios, una lanza alzada solo para revisar una atadura floja, una oración susurrada que se rompía al pronunciar un nombre. No era devoción, era respiración bajo control. Jordanes describe una llanura con elevación y una carrera de ambos bandos hacia ella. También afirma que los hombres de Atila intentaron tomar la cumbre, pero que Aecio y Torismundo llegaron primero y los rechazaron. En una página, la secuencia se ve limpia. En el campo habría sonado distinto: pulmones abiertos por el aire frío, cascos perdiendo tracción, gritos que no alcanzan a convertirse en órdenes. Torismundo
hijo de Teodorico, avanzaba con la concentración de un comandante joven que todavía confunde velocidad con destino. Aecio, en cambio, no necesitaba gloria, necesitaba posición. Dicen que los generales eligen el terreno. En ese momento, el terreno estaba eligiendo qué general conservaría opciones. El primer acto decisivo de la batalla no fue una espada atravesando un pecho, fue una subida, mini ancla. En ese punto ya no importaba la elegancia, importaba llegar primero. La primera colisión ocurrió cerca de la cresta, donde los cuerpos se comprimen y las formaciones empiezan a fallar. El aire olía a hierba aplastada y hierro. Los escudos chocaban como puertas en una tormenta. Un caballo chilló. Nadie se detuvo. La pendiente convirtió el avance en urgencia física. No solo subir, sino subir antes que el otro. El empuje inicial de Atila chocó contra el borde más duro de la coalición. Jordanes lo resume como una secuencia clara: intento, resistencia, rechazo, y probablemente acierta en la dirección general. Sin embargo, el resumen aplana lo más importante. La pelea era por pulgadas de elevación, por equilibrio, por forma, por no resbalar cuando el hombre detrás te empuja y el de enfrente quiere abrirte. La memoria posterior prefiere un duelo de civilizaciones. La realidad, aquí, era geometría y fatiga. En el centro aliado, Aecio aplicó la lógica que ya venía usando desde antes del choque. Jordanes deja ver la sospecha sobre Sangibán. Aecio respondió como responde un comandante que no puede permitirse adivinar mal. Colocó a los alanos donde la duda pudiera vigilarse, entre fuerzas capaces de contenerlos si cedían. La colocación parece táctica en un diagrama. También se lee como una acusación escrita dentro de la línea. Sangibán, culpable o no, quedó atrapado en un papel sin salida limpia. Si luchaba mal, sería traidor. Si luchaba bien, seguiría bajo sospecha. El centro no era prestigio, era una carga, y ahí estaba el problema. El corazón de la coalición tenía que resistir mientras todos sabían que era el punto menos confiable. Atila organizó su frente con una dureza parecida, aunque desde otra lógica. Jordanes lo sitúa en el centro con sus mejores hombres y pueblos subordinados en las alas. El diseño es reconocible: golpear con lo más sólido, usar los bordes para absorber, fijar o explotar huecos. Funcionaba, pero exigía una cosa de manera constante: presión, porque unas alas hechas de lealtades forzadas no siempre resisten por convicción, resisten por disciplina, reputación y miedo a lo que viene después. Las trompetas cortaron el viento. Un estandarte se alzó. La tela chasqueó una vez. Aecio miraba la línea como un jugador mira una mesa. No la moneda, sino las manos. La loma ya había sido disputada. Eso no resolvía la batalla. Eso cambió la forma de pelearla. Abajo, en el terreno más llano, las formaciones empezaron a trabarse de verdad. La fuerza de Atila también era una coalición, solo que impuesta de otro modo. Y ese detalle importa, porque la batalla no era unidad contra caos. Eran dos sistemas compuestos intentando quebrar primero el punto débil del otro. Francos contra enemigos con rencores viejos. Burgundios avanzando con la rigidez de quien siente que defiende futuro, no solo campo. Unidades romanas luchando con reflejos profesionales que todavía funcionaban, aunque ya no alcanzaban por sí solos. Aecio necesitaba que los visigodos mordieran con fuerza. Los visigodos lo hicieron. Los hombres de Teodorico avanzaron con una claridad brutal. Ganar espacio, fijarlo, romper cualquier intento de recuperarlo. Los escudos cerraban ángulos. Los caballos empujaban dentro del caos. Los cascos resbalaban en tierra removida. La cresta seguía siendo el ancla. La llanura cada vez más era el costo. Las crónicas dirán después que el avance de Atila por la Galia fue detenido en una gran batalla. La palabra sirve, pero tapa el mecanismo. A esta altura, el problema ya no era distancia, era que parte de cada ejército conservaba capacidad de mando mientras todo empezaba a desgastarse. Aecio podía notar que la alianza aguantaba. También podía notar el precio. No necesitaba repetirlo en voz alta. Se veía en los intervalos, órdenes que tardaban más, unidades que respondían con menos limpieza, hombres mirando de reojo hacia donde no deberían mirar. Atila
Por su parte, sintió que la apertura se estrechaba. No entró en pánico. Se inclinó hacia lo que mejor conocía. Empujar, sostener, empujar otra vez. Obligar a la línea enemiga a preguntarse cuánto más podía seguir siendo línea. Para el mediodía, la llanura ya trabajaba como una máquina. No una máquina de gloria, una máquina de desgaste. Sudor secando sal en los labios. Dedos endurecidos alrededor de empuñaduras. Armadura raspando cuello y clavícula, hombres sin voz que seguían peleando igual. La batalla dejó de sonar a gritos, empezó a sonar a impactos. Y ahí fue cuando la pregunta real se cerró sobre el campo. No quién era más valiente, no quién tenía mejor historia para las crónicas, quién podía resistir un poco más sin que su propia estructura se rompiera por dentro. Porque una vez disputada la altura, la campaña dejó de ser persecución por la Galia. Se convirtió en una prueba más estrecha y más dura, aguantar el tiempo suficiente para que el otro se quiebre primero. ¿Podría una coalición construida bajo presión resistir justo el instante en que esa presión le ofreciera una salida individual? El peor minuto. En la loma, dicen que la batalla se decidió en un solo choque heroico, un instante limpio en que el avance de Atila se rompió contra el valor de Roma. Esa imagen sirve para la memoria, no para el campo. En los campos cataláunicos, el momento decisivo se pareció menos a una victoria clara y más a un sistema fallando bajo presión. La loma, ganada a un costo altísimo, se convirtió en un cuello de botella. Ahí, cada error pesaba el doble. Los hombres trepaban por terreno irregular con piernas ya vacías. El borde de un escudo se enganchó en piedra. Una bota resbaló en tierra removida. El costado de un caballo subía y bajaba bajo un jinete que ya no recordaba cómo se respiraba con calma. El aire olía a sudor atrapado bajo cuero. El hierro dejaba sabor áspero en la lengua. Este fue el peor minuto. No el que se ve dramático desde lejos. El otro, el que un veterano carga en silencio durante años. Confusión apretándose hasta parecer pánico. El instante en que la línea deja de sentirse como una línea. Jordanes presenta la batalla como una colisión monumental. Y aún así, sus propios detalles dejan ver el caos por dentro. Por eso la loma importa tanto. Era el lugar perfecto para lo que más teme una coalición. No la derrota inmediata, sino la confusión de identidades. En la presión de cuerpos, amigo y enemigo empezaron a borrarse. Un soldado romano vio una silueta coronar la pendiente. Alzó el brazo por reflejo. Dudó en una fracción de símbolo, colores manchados por polvo. Un estandarte medio visible entre humo. Esa fracción basta para perder una posición. Los gritos se volvieron herramientas de mando. Nombres, órdenes, advertencias, repetidos hasta sonar como ruido. El centro de Átila empujó con presión constante. Dicen que Átila estaba en medio con sus mejores hombres. Eso encaja con el patrón que transmite Jordanes. Pero incluso el mejor centro necesita algo más que fuerza. Necesita que el enemigo pierda confianza. Aecio miraba ese punto como un cirujano mira una herida abierta. Los alanos estaban allí, exactamente donde los había puesto la sospecha. Romanos a un lado, visigodos al otro. Una formación útil, sí, también una forma de vigilancia. Cada movimiento alano podía leerse de dos maneras, táctica o motivo. Y ahí estaba el peligro. No solo romper el frente, hacer que el frente dudara de sí mismo. En ese tramo, la batalla dejó de parecer un concurso de fuerza. Se volvió un concurso de nervios. Los visigodos cargaron para impedir que el centro se plegara. Su línea de escudos se cerró. Los caballos empujaron en los huecos con la fea disciplina de hombres que entendían que eran la bisagra de la coalición. Aecio necesitaba que esa bisagra resistiera, pero una bisagra bajo torsión no avisa antes de partirse. La pregunta del campo se estrechó de golpe. ¿Cuánto impacto puede absorber esta alianza antes de romperse en supervivencias separadas? Teodorico I cabalgó hacia la parte más espesa del combate. La memoria oficial prefiere un retrato limpio. Rey mártir, caída heroica, determinación sellada. Jordanes, en cambio, conserva tradiciones que no encajan del todo entre sí. Una dice que Teodorico cayó,
o fue arrojado del caballo y murió pisoteado en el tumulto. Otra habla de una lanza. El método importa menos que el momento. Murió cuando la línea aliada menos podía permitirse incertidumbre. Ese es el verdadero peso del episodio. No solo la muerte de un rey, la posibilidad de que su ausencia desordenara a quienes aún tenían que sostener el frente. El peor minuto llega cuando el liderazgo desaparece y nadie sabe, todavía, si desapareció de verdad. Un guerrero visigodo giró la cabeza buscando el estandarte de su rey. Vio cuerpos, polvo, metal, oyó impactos y gritos tragados por el ruido. Su respiración se acortó, su mano se cerró sobre la empuñadura y su mente hizo algo más peligroso que sentir miedo. Empezó a calcular. Si el rey ha caído, ¿quién manda? Si quien manda es incierto, ¿quién protege a quién? Aecio sintió ese temblor correr por la línea como una grieta sobre hielo. Las coaliciones sobreviven pérdidas. Lo que no siempre sobreviven es la interpretación de esas pérdidas. Si la caída de un rey empieza a leerse como abandono, el frente se desarma por dentro antes de romperse por fuera. Los visigodos no colapsaron, hicieron lo contrario. Atacaron con más fuerza. Jordanes empuja el relato hasta sugerir un peligro extremo para Atila, incluso cercano a la muerte en la lucha. Ese tipo de énfasis debe leerse con cautela, pero la conclusión sólida sigue siendo dramática. La posición de Atila se volvió lo bastante peligrosa como para abandonar el combate abierto. Se replegó a un campamento fortificado con carros. Ese cambio se sintió de inmediato. El campo abierto, incluso abarrotado, todavía respira. Los carros convierten el espacio en pared, rueda, madera, perímetro. Parece improvisado, funciona como fortaleza. La batalla cambió de forma, del choque al cerco, de empujar y romper a contener y medir riesgo. Dentro del perímetro de Atila, el sonido también cambió. Menos gritos sueltos, más trompetas, más órdenes dadas con control visible. Jordanes describe a Atila manteniendo señales y amenaza incluso detrás de los carros. Eso importa, porque muestra mando bajo presión. No demuestra invulnerabilidad, más bien señala una decisión precisa: sobrevivir la noche antes que apostar todo a una ruptura desesperada. Fuera del perímetro, el campo era incredulidad agotada. Hombres con los brazos a medio alzar, dudando si avanzar. Dudando si avanzar era sin misericordia, y la noche no pausa una sin misericordia, y la noche no pausa una batalla así, la deforma. Jordanes describe confusión nocturna, líneas más borrosas, dirección incierta, mando fragmentado. Torismundo, hijo de Teodorico, cabalgó en la oscuridad y en esa confusión terminó acercándose por error al perímetro enemigo, donde fue herido. El episodio importa menos por lo cinematográfico y más por lo que revela. Después de la retirada de Atila, el campo seguía siendo capaz de producir catástrofe. Jordanes también deja a Ecio separado de sus hombres durante la noche. Eso no necesita adornarse, ya dice suficiente. Un comandante aislado, en oscuridad y entre aliados, muestra cuánto se adelgaza el mando cuando desaparecen las referencias. La coalición llegó viva al amanecer. Eso no significa que la noche hubiera sido orden. Dicen que los aliados ganaron en los campos cataláunicos. A medianoche, esa palabra todavía era prematura. Atila seguía vivo, seguía organizado, seguía peligroso detrás de carros. La batalla no había terminado, solo había cambiado de forma, y entonces apareció el dilema verdadero. Ya no era quien golpeó más fuerte, era quien se atrevía a decidir qué riesgo tomar al día siguiente, porque la mañana traería la siguiente decisión, la que después parecería un veredicto moral, en lugar de una elección bajo presión. ¿Terminar con Atila mientras estaba contenido? ¿O retroceder para proteger la sucesión visigoda, el equilibrio de la coalición y el futuro político de quienes habían sobrevivido a la noche? La loma les enseñó cómo funciona el miedo. El amanecer les mostraría cuánto cuesta administrarlo. Amanecer, trompetas y la decisión, que nadie admite. Dicen que la mañana después de la batalla fue simple. Atila fue derrotado. Los aliados vencieron. La amenaza retrocedió. El amanecer no certifica nada. En los campos cataláunicos,
La luz de la mañana mostró una verdad más incómoda. Atila seguía lo bastante intacto como para obligar a todos a pensar con cautela. La claridad subió fría sobre un campo que parecía reordenado, no conquistado. Cuerpos en ángulos antinaturales, escudos boca abajo sobre la hierba, como máscaras caídas, olor agrio de tierra pisoteada y sudor envejecido. Un hombre pasó junto a un caballo muerto y se sobresaltó, no por horror, por reflejo, como si la pelea pudiera recomenzar con cualquier ruido. Al otro lado de la llanura, el campamento de carros seguía en pie. Desde lejos parecía tosco, de cerca era otra cosa: madera, ruedas, huecos estrechados, ejes apuntalados, un perímetro hecho para volver inútil la vacilación. La coalición enfrentó entonces un problema distinto al del día anterior. Ya no era cómo frenar el avance de Átila, era si convenía arriesgarlo todo para terminar con él mientras estaba contenido. Átila respondió a esa pregunta con sonido. Jordanes dice que hizo sonar trompetas y amenazó con atacar incluso desde dentro del perímetro. Llamarlo fanfarronería no alcanza. La fanfarronería también es una herramienta cuando el otro lado está indeciso. Cada toque probaba algo. ¿Sigues teniendo miedo? ¿Siguen coordinados tus aliados? ¿Quién se atreve a dar el primer paso? Dentro de la coalición, el miedo no era uniforme. Llevaba uniformes distintos. Los visigodos habían perdido a su rey. Teodorico I ya era muerte y relato al mismo tiempo. Versiones en disputa, causas mezcladas, significado en construcción. Y ahí estaba el punto decisivo. La muerte de un rey no produce solo duelo, produce sucesión. Torismundo seguía vivo, herido tras la confusión nocturna. Jordanes conserva ese detalle incómodo, el giro equivocado en la oscuridad, el acercamiento accidental a los carros enemigos, la herida, y el detalle importa porque revela algo más grande. La alianza había estado cerca del desastre por error, no solo por fuerza enemiga. Esa herida podía leerse como valor, también como reloj. Cada hora extra en ese campo aumentaba el riesgo de disputa visigoda por la sucesión. Aecio entendía perfectamente ese reloj. La versión oficial de Aecio lo presenta como el salvador de Roma, el general que mantuvo unido a Occidente. Jordanes deja ver un retrato más frío, un estratega que, después de sobrevivir, aún tenía que calcular qué tipo de victoria podía permitirse. Según Jordanes, Aecio aconsejó a Torismundo volver a asegurar su sucesión. En la superficie, el consejo parece prudente. Debajo aparece otra lógica. Si Atila era destruido por completo, los visigodos podían salir de la batalla convertidos en la siguiente potencia imposible de contener. Ese detalle cambia el marco entero. Roma no estaba en posición de eliminar a todos sus rivales. Estaba en posición de equilibrarlos el tiempo suficiente para seguir respirando. No era una política gloriosa, era una política de supervivencia. Aecio miraba el campamento de carros de Atila. También miraba la línea visigoda. ¿Quién rodeaba a Torismundo? ¿Qué tono tenían los gritos? ¿Qué tan rápido el duelo empezaba a endurecerse en ambición? En la primera luz, las correas de cuero crujían, mientras los hombres volvían a tensar armaduras para una lucha que quizá no llegaría. Una mano tembló al atar una capa. Ese temblor no era cobardía, era el cuerpo recordando la distancia exacta entre seguir vivo y no estarlo. La coalición tenía una elección real: asaltar el campamento de carros e intentar cerrar la historia en un solo empuje brutal, o no hacerlo. Y aquí está el problema, en su forma más simple. Un asalto de coalición no depende solo del valor, depende de una secuencia de confianza. Que uno avance, que otro sostenga, que el aliado de hoy no use el caos de mañana a su favor. Aecio no podía garantizar esa secuencia. Si el asalto fallaba, las fuerzas romanas podían quedar aisladas frente al perímetro de Atila. Si el asalto triunfaba, el precio político podía dejar a Roma frente a visigodos demasiado fortalecidos. La consecuencia fue inmediata en su cálculo. El curso más seguro para la supervivencia de Roma no ofrecía un final limpio. A veces se dice que este fue el momento en que Atila
Escapó. La palabra simplifica demasiado. No fue solo fuga, fue cálculo por ambos lados. Atila seguía siendo suficientemente peligroso como para disuadir un golpe final temerario. Aecio seguía siendo suficientemente cauteloso como para no forzar una segunda batalla en términos inciertos. Torismundo, además, tenía razones urgentes para marcharse. La coalición se mantuvo unida, pero lo hizo aceptando una victoria limitada. Contención, no aniquilación. El propio campo ayudaba a producir la ilusión de cierre. Jordanes menciona cifras enormes de bajas, números que suenan más a peso retórico que a conteo preciso. En fuentes antiguas, eso no sorprende. La cifra exacta puede discutirse. La devastación, no. La pérdida fue lo bastante grande como para marcar la región y quedarse en la memoria, aunque la aritmética cambie según el narrador. Pausa. Ahí aparece la división entre versión oficial y realidad. Oficialmente, Atila fue derrotado. En realidad, Atila fue frenado en la Galia, pero no destruido. Eso bastaba para que el peligro siguiera siendo móvil. En el campamento aliado, los hombres hablaban de victoria como si la palabra pudiera servir de abrigo. Un soldado frotó sangre seca del guantelete hasta que el cuero pareció casi normal. Un sacerdote murmuró una bendición sobre rostros agotados. Nadie pareció curado por eso. Aecio envió mensajes. Torismundo se preparó para partir. La coalición empezó a aflojarse, como se aflojan siempre los nudos hechos para una emergencia, no porque el peligro hubiera desaparecido, porque la presión inmediata había cambiado de forma. Atila se retiró de la Galia. La frase parece cierre, no lo es. Es una pausa larga, porque Atila volvería a cabalgar, porque Occidente seguiría débil, porque la alianza que logró frenarlo una vez también había mostrado lo fácil que era volver a la sospecha, y cuando el campo quedó lo bastante silencioso, por encima del cansancio apareció la pregunta que nadie podía expulsar con trompetas ni con bendiciones. Si esto fue una victoria, porque se sintió como una advertencia. La versión oficial se construye, mientras el humo sigue en el aire. Dicen que los campos cataláunicos terminaron la pesadilla. Eso es lo que dicen los finales escritos por sobrevivientes. La loma había dejado de matar. Sí, pero el final todavía estaba siendo fabricado, y la siguiente batalla empezó de inmediato, no con caballería, sino con lenguaje. En los campamentos aliados, las frases se endurecieron rápido. Atila fue derrotado. La Galia fue salvada. Roma resistió. Funcionaban porque comprimían el caos en una forma utilizable. Pero un titular no es un diagnóstico. Debajo de esas frases seguía la verdad más incómoda. Atila había sido contenido, no destruido. La coalición había sobrevivido. No se había convertido en unidad. Roma había reunido fuerza prestada, no recuperado la propia. Un escriba romano redactó un despacho a la luz de una lámpara. La tinta se acumuló en el borde de una palabra cuando la mano le tembló por el cansancio. La cera se ablandó sobre la llama. El sello cayó con autoridad ensayada. La marca parecía firme. El hombre que la presionaba sabía que el sello era más antiguo que el poder que decía representar. Eso basta para entender la escena. No era solo un informe, era una forma de sostener apariencia de mando. Al otro lado del campo, Atila hacía algo parecido con sonido. Jordanes dice que hizo sonar trompetas y amenazó con atacar aún dentro del perímetro de carros. Llamarlo teatro no lo vuelve menos útil. A veces el teatro es administración. Es la manera de impedir que un sistema se desarme delante de sus propios hombres. Las trompetas no eran ruido, eran mando bajo presión. La coalición que había frenado a Atila empezó a soltarse en cuanto pudo. El duelo visigodo se volvió urgencia visigoda. La muerte de Teodorico primero no solo eliminó a un comandante, abrió una sucesión. La herida de Torismundo, después de la confusión nocturna que conserva Jordanes, hacía esa sucesión aún más frágil. Se suele decir que la victoria une. A veces no. A veces acelera disputas que la batalla solo había aplazado. El movimiento racional para los visigodos era volver a casa, y ese movimiento, precisamente por racional, era peligroso para la coalición.
Aecio entendía eso mejor que nadie. Jordanes conserva el punto más incómodo del desenlace. Aecio aconsejando a Torismundo marcharse para asegurar su trono. En superficie parece prudencia, en profundidad parece cálculo, porque Jordanes también deja ver otra lógica. Una destrucción total de los hunos podía dejar a Roma frente a unos visigodos demasiado fuertes. Ese detalle cambia la lectura de todo el cierre. Salvar Occidente ya no se ve solo como una victoria militar, se ve como administración de equilibrios. Roma no estaba en condiciones de eliminar a cada rival, estaba en condiciones de impedir que uno solo dominara. No es una política heroica, es una política de supervivencia. Las cifras de bajas ayudaron a endurecer esa supervivencia en forma de leyenda. Jordanes ofrece números enormes, cifras que suenan a monumento retórico. En fuentes antiguas, eso no sorprende. La cuenta exacta puede discutirse. La devastación, no. Los muertos fueron suficientes para volver inolvidable la batalla, y la incertidumbre de la cifra dejó espacio para que cada narrador ampliara su significado. La geografía siguió el mismo patrón. Campos cataláunicos, Champaña, llanura decisiva. ¿Fórmulas útiles? Sí, pero incluso la ubicación exacta sigue en disputa. La leyenda crece bien cuando puede flotar sobre un mapa borroso. Aecio vio esa leyenda nacer en tiempo real. Vio hombres señalar el campamento de carros como si fuera trofeo y no advertencia. Vio contingentes aliados mirando caballos, equipo y botín, ajenos con la atención que vuelve pronto a la rivalidad. Una correa se rompió en una silla, un soldado maldijo y la ató con una tira de cuero. Escena pequeña, lectura grande. Los campamentos empezaban a actuar normalidad porque la normalidad es lo que más desean los órdenes frágiles. No hacía falta decirlo en voz alta, ya estaba ocurriendo. Atila se retiró de la Galia. Esta es la frase donde todos quieren cerrar el caso. No alcanza. Se retiró no significa terminó. Roma no salió de 451 con un ejército renovado. Salió con una lección. Aprendió que todavía podía coordinarse cuando el peligro era inmediato. Aprendió también el precio de esa coordinación. Aliados que luchaban como socios necesarios, no como súbditos obedientes. Cada crisis futura iba a exigir el mismo intercambio. Roma pondría prestigio y negociación. Los aliados, sangre y oportunidad, y todos, desconfianza. Mientras tanto, Atila conservó lo esencial. Su sistema seguía en pie. Un líder que puede retirarse sin derrumbarse sigue siendo una amenaza. Un líder que sobrevive a una derrota también se vuelve más grande en la imaginación de sus enemigos. Se dice que la batalla rompió su impulso, quizá en una dirección, por un tiempo. Pero el impulso de un poder así no es una sola flecha en un mapa. Es capacidad de elegir el próximo punto de presión. Las fuentes también conservan algo importante: la resistencia de los motivos a ordenarse. Está la disputa con los visigodos. Está Honoria, anillo, reclamación, dote convertida en arma política. Está el tributo. Está el prestigio. Está la oportunidad. Buscar una sola causa es tentador. Rara vez alcanza en guerras de esta escala. Y eso prepara lo que viene. El siguiente movimiento de Atila no necesitaba contradecir el anterior. Solo necesitaba encontrar dónde el sistema romano volvía a estar expuesto. Aecio regresó a una corte occidental que seguía funcionando por apariencia. Suelos barridos, cortinas en su sitio, ceremonias a horario, copas alzadas como si la estabilidad fuera costumbre. Sin capacidad real, esa estabilidad era representación. La victoria de 451 ofrecía una historia que la corte podía vestir como armadura. Brillaba, no cerraba grietas. Pausa. En 452, Atila invadió Italia. Ese dato suele usarse para una conclusión rápida. Entonces, Campos Cataláunicos no fue una victoria decisiva. La frase tiene parte de verdad, pero se queda corta. Lo que demuestra 452 es algo más inquietante. La batalla cumplió su función inmediata, frenar el avance en la Galia, y dejó vivo el problema principal. Occidente volvió a enfrentar el mismo nombre, más cerca del núcleo. Las noticias llegaron con olor a camino. Un mensajero entró con la capa oscurecida por sudor y polvo, los ojos rojos por el viento. Dijo Atila:
como quien no anuncia un hombre, sino una condición del mundo. En el salón, alguien exhaló demasiado fuerte. Nadie se burló. En ese momento, la victoria de 451 empezó a verse por lo que era, no un final, sino una cuenta pagada en cuotas, y ahí encaja el rompecabezas completo. Si Roma no pudo destruir a Atila cuando estaba contenido, sino solo administrarlo, ¿qué ganó exactamente en la loma? Ganó tiempo, ganó espacio, ganó una pausa cara. Eso no es poco, pero tampoco es lo que dicen los monumentos, porque la siguiente cuenta regresiva ya había empezado, hacia Italia, hacia el pánico, hacia la prueba de si una coalición prestada podía repetirse, o si el freno en la Galia solo había enseñado a todos la misma lección brutal. El miedo puede retrasarse, no desaparece. El momento en que Roma aprendió cuánto cuesta, la victoria. Dicen que los campos cataláunicos fueron el día en que se salvó Europa. Esa palabra, salvación, suele aparecer cuando una época necesita cerrar una historia. El problema es que 451 no dejó un cierre limpio, dejó una secuencia de decisiones. Y ahí está el verdadero clímax, no solo el choque en la llanura, sino la cadena de elecciones que convirtió una posible aniquilación en un resultado administrado. La cuenta regresiva empieza antes de la loma. Paso 1. Orleans. Se convierte en la alarma. Una puerta gime sobre sus bisagras. Una campana cae sobre los tejados. Refugiados apretados contra piedra. Los unos presionan la ciudad con suficiente fuerza como para que relatos posteriores insistan en rupturas parciales de defensa. Orleans no se convierte en tumba de Atila. Se convierte en aviso. Occidente puede ser penetrado. Y, peor aún, necesita refuerzos para salvarse de inmediato. Paso 2. Atila elige terreno, en vez de asedio. Se retira bajo presión aliada. Desde lejos, eso parece retroceso. En términos tácticos, es selección. Saca la guerra de la geometría de la ciudad y la lleva a la llanura, donde la distancia, la visibilidad y la velocidad pesan más que las murallas. Ahí cambia todo. Paso 3. Marchan. 2 coaliciones. Aecio reúne una fuerza remendada. Romanos, francos, burgundios, sajones y otros que Jordanes enumera como un inventario de necesidad. Atila llega con su propia estructura compuesta. Centro duro, alas subordinadas. La imagen posterior de Roma contra la barbarie simplifica demasiado. Lo decisivo es que ambos bandos dependen de sistemas de lealtad incompleta. La contienda ya no es solo fuerza contra fuerza, es estabilidad contra fractura. Paso 4. El eslabón, más débil, se convierte en el centro. Jordanes deja caer la sospecha sobre Sangibán y los alanos. Aecio responde con colocación, alanos en medio, romanos y visigodos a los lados. Formación táctica. Sí, también mecanismo de control. La posición reduce el margen para una traición abierta, pero no elimina la duda, y una coalición no necesita una traición real para dañarse. A veces le basta con sospecharla. Paso 5. La batalla empieza a sangrar. Antes de empezar, Jordanes menciona un choque mortal entre francos y gépidos en la noche previa, con cifras que crecen en la transmisión. Llamarlo escaramuza lo empequeñece. La consecuencia inmediata es moral. Los hombres llegan a la mañana ya alterados, ya contando pérdidas, ya sintiendo que el campo empezó a cobrar antes del combate principal. Paso 6. La loma se vuelve el punto medio. Una elevación corta la llanura. Jordanes describe la carrera hacia ella. Los hombres de Atila intentan tomar la cima. Aecio y Torismundo llegan primero y la disputan con éxito. En ese punto, la batalla deja de ser persecución y reacción. Se convierte en control del terreno que controla el resto. Los microdetalles lo delatan. Cuero demasiado tenso, labios secos con sabor a hierro, botas resbalando en suelo removido. La loma no es paisaje, es palanca. Paso 7. Llega el peor minuto. La pendiente comprime cuerpos, ruido y señales. Los estandartes se vuelven manchas. Amigo y enemigo empiezan a confundirse entre polvo. Teodorico primero cae. Jordanes conserva versiones incompatibles. Caída y pisoteo, lanza, o ambas según la tradición. Y eso importa menos por el método que por el efecto. La muerte de un rey, en pleno punto de presión,
introduce incertidumbre dentro de la coalición. El peligro ya no es solo el empuje de Átila, es que la línea aliada se interprete a sí misma como rota. Paso 8. La batalla cambia de forma. Jordanes afirma que la presión visigoda empuja con tal fuerza que la posición de Atila se vuelve crítica y lo obliga a replegarse a un campamento fortificado con carros. La distancia exacta del peligro no puede medirse con seguridad. El cambio táctico, sí, campo abierto, flecha perímetro, impulso flecha contención, golpe flecha cálculo de riesgo. Un anillo de carros se levanta como muro improvisado. Dentro suenan trompetas. Jordanes dice que Atila amenaza con atacar a un cercado. Puede llamarse fanfarronería, también puede llamarse mando. Si evita una desbandada, cumple función estratégica. El campamento aguanta la noche. Paso 9. La oscuridad convierte el éxito en peligro. Jordanes dice que Torismundo, en la confusión nocturna, llega por error hasta los carros enemigos y resulta herido. También deja a Ecio separado de sus hombres durante la noche, sobreviviendo bajo protección aliada. No hace falta adornarlo. Eso no prueba favor divino, prueba fragilidad operativa. La coalición llega al amanecer viva, pero no por mando impecable. Llega con Atila todavía presente, con el perímetro intacto y con una sensación de asunto inconcluso. Paso 10. La decisión que construye. El final. Aquí se decide cómo será recordada la batalla, no porque cambie lo que pasó, sino porque define qué se hace con lo que quedó. La coalición mira el campamento de carros y calcula el costo de un empuje final. Desde fuera, la respuesta parece obvia: asaltar y terminar con Atila. En un estado debilitado, obvio, suele ser una palabra cara. Un asalto así no depende solo del valor, depende de confianza coordinada. Quién avanza, quién sostiene, quién aprovecha el caos después. Aecio no podía garantizar esa secuencia. Jordanes transmite el punto más incómodo del desenlace. Aecio aconseja a Torismundo regresar a asegurar su sucesión. El motivo exacto seguirá discutido, pero la lógica política encaja con un imperio debilitado. Si los hunos eran destruidos por completo, los visigodos podían salir demasiado fortalecidos. La decisión, entonces, no produce un final limpio, produce una victoria limitada. Frenar a Atila en la Galia, preservar el equilibrio, evitar reemplazar una amenaza por otra. La versión oficial nace ahí. Desde ese momento, el relato puede ordenarse. Oficialmente, Atila fue derrotado. En la realidad más dura, Atila se retiró de la Galia, pero siguió siendo capaz de volver. Las cifras enormes de bajas en Jordanes ayudan a endurecer el episodio como leyenda. Pueden discutirse como aritmética, no cambian lo esencial. El enemigo sobrevivió a la derrota. Pausa. En 452, Atila invadió Italia. Ese golpe posterior no vuelve inútil campos cataláunicos, lo redefine. La batalla sí hizo algo decisivo, frenó una campaña en la Galia. Lo que no hizo fue restaurar la capacidad antigua de Occidente. Una orden sellada vuelve a viajar, polvo pegado a la capa de un mensajero, una campana de iglesia sonando para oración, no para celebración. La corte habla en frases seguras, pule titulares, acuña mito. Mientras tanto, el imperio depende de músculo prestado, y ahí está la lección que sobrevive al ruido de las trompetas. Cuando un estado ya no puede imponerse por sí solo, puede sobrevivir mediante coaliciones. Pero cada coalición abre una segunda guerra dentro de la primera, no solo contra el enemigo, también contra la desconfianza, la sucesión, el cálculo y el miedo de los aliados. Por eso la pregunta final no se queda quieta. ¿Fue esta la victoria de Roma? ¿O el momento en que todos aprendieron cuán débil se había vuelto Roma sin aliados? La Loma respondió al avance de Atila. También respondió a una ilusión romana. El principio del fin no fue el día en que Atila fue detenido. Fue el día en que Roma entendió que solo podía detenerlo en conjunto, y que incluso ese «en conjunto» tenía fecha de vencimiento.